Y el día de hoy vamos a estar meditando acerca de el anuncio de la gloriosa muerte de Jesucristo. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Y vamos a estar considerando la muerte del Señor Jesucristo, viendo sus implicaciones. Y ha sido mi oración que el Señor ponga un amor más grande hacia nuestro Señor Jesucristo en base al sacrificio que hizo por nosotros. Y vamos a estar en Marcos capítulo 10 del 32 al 34, el anuncio de la gloriosa muerte de Jesucristo. Y en las leyes naturales, o en las leyes también en la filosofía, hay una ley llamada la ley de la causa y efecto. Creo que todos la conocemos, no hay que ser un super matemático o físico o filósofo para conocer la ley de causa y efecto. ¿Y qué dice la ley de causa y efecto? Esta ley dice que toda acción provoca una consecuencia o un resultado. Cuando se ejecuta una acción, pues eso va a tener unos resultados. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. En la vida espiritual sucede lo mismo. Toda causa tiene un efecto, toda acción tiene una consecuencia. Y lo que vemos en la vida espiritual del ser humano, desde el comienzo con Adán y Eva, es que Dios le dijo al hombre que si desobedecía iba a tener unas consecuencias. Si ellos comían del árbol del cual estaba prohibido, iban a tener consecuencias que iban a ser serias y que iban a tener un resultado desastroso para sus vidas. Y existen por lo menos 4 consecuencias que experimenta el ser humano a causa del pecado original. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, pero particularmente cuando Adán pecó, fue una causa, un evento, una acción que él hizo, y eso tuvo unas consecuencias. Y hay por lo menos 4 consecuencias que se las voy a decir en este momento. La primera consecuencia es la muerte. El Señor les dijo que si comían del fruto, morirían. Y esa es la primera consecuencia. A causa del pecado, la muerte entró en el planeta Tierra, entró en el ser humano. Muerte física y muerte espiritual. Una acción que tuvo una consecuencia. Una segunda consecuencia es que merecemos sufrir la ira de Dios. A causa del pecado del ser humano, el ser humano merece la ira de Dios. Y lo estuvieron viendo con atención la semana pasada con el mensaje que dio Benjamín acerca de la ira de Dios. Pero hay una tercera consecuencia. Merecemos estar separados de Dios. Es decir, a causa del pecado que entró en la humanidad, el ser humano nace separado de Dios. Y tal vez usted no lo había considerado de esta manera, pero toda persona que no está en Jesucristo es un enemigo de Dios. Y no solamente esa persona es enemigo de Dios, sino que Dios es el enemigo de esas personas también. Esa es una tercera consecuencia. Y una cuarta consecuencia del pecado es estar esclavizados del pecado. Es estar esclavizados al pecado, y también que el padre de las personas que no están en Jesucristo, que no pertenecen a la familia de Dios, pues la Biblia es muy clara. El padre de aquellos que no están en Cristo es Satanás. Eso es lo que dice la Biblia, y son algunas consecuencias que suceden a causa del pecado que entró en la humanidad. Ese es el estado de la persona que es incrédula, del hombre natural. Merece la muerte, merece la ira de Dios, es enemigo de Dios y es esclavo del pecado. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la solución para este problema de la humanidad? ¿Cuál es la solución para resolver esto? Y si pusiéramos en términos de la ley de causa y efecto, ¿existe alguna acción que pueda cambiar estos efectos? ¿Puede haber otra acción que cambie el destino de los seres humanos? Y sabemos la respuesta. La respuesta es el sacrificio de Cristo Jesús. La gloriosa muerte del Mesías es lo que puede revertir los efectos del pecado original. Y miren lo que los teólogos han llamado el sacrificio de Jesucristo, la expiación sustitutiva. La expiación sustitutiva. ¿Y por qué la expiación? Porque Jesucristo estaba pagando la culpa, la pena que nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados, y Él estaba poniéndose como un sustituto. Por eso se llama expiación sustitutiva. Jesucristo sustituyendo a aquellos que creerían en Él en la cruz. Y miren, cuando Jesucristo muere en la cruz, hay 4 resultados también, si los pensamos con los efectos que ha tenido el pecado. Número 1, merecemos la muerte, pero Jesucristo se presentó como un sacrificio sustituto para morir en nuestro lugar.
Eso es lo primero. Él es el sustituto recibiendo lo que nosotros merecíamos, el castigo de muerte. Pero en segundo lugar, merecemos la ira de Dios, pero Jesús fue nuestra propiciación. Y algunos tal vez no conocían ese término, pero ¿qué significa la propiciación? Cuando decimos que Jesucristo es nuestra propiciación, estamos diciendo que Él fue presentado como un sacrificio que apacigua la ira de Dios. Él no solamente es el sacrificio por la muerte, sino que Él es el sacrificio que propicia y que amengua, que aplaca la ira de Dios que nosotros merecíamos. Eso es lo segundo que Jesucristo hizo. En tercer lugar, Jesucristo nos reconcilió. Éramos enemigos de Dios y cuando venimos en fe a Jesucristo, lo que pasa es que dejamos de ser enemigos de Dios y Dios ya no es nuestro enemigo, sino que pasa algo hermoso. Él empieza a vernos como si fuéramos sus amigos. Reconciliación. Y aquí, para los niños, y pueden pedirle el premio a sus papás, van a aprenderse esos 4 puntos. Falta el cuarto, pero el primero es que Jesús es nuestro sacrificio sustituto. Ahí sí están poniendo atención, ¿cierto? En segundo lugar, es nuestra propiciación. Y van a tener que explicarle a sus papás qué es propiciación. Que Jesucristo aplacó la ira de Dios. Y en tercer lugar, Jesucristo es nuestra reconciliación. Que pasamos de ser enemigos a ser ¿qué? Amigos. Y en cuarto lugar, éramos esclavos del pecado, pero Jesucristo es nuestra redención. Redención. ¿Y qué significa el término redención? La redención era lo que pagaban para que un esclavo fuera liberado. Si había un esclavo, se pagaba un dinero para que quedara libre o para comprarlo, y ese pago es lo que se llama redención. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Nos dejó libres de la esclavitud del pecado. Así que, niños, pueden ganarse el premio esta tarde recordando lo que hizo Jesucristo, que es que nuestro sacrificio sustitutivo, Él es nuestra propiciación, Él es nuestra reconciliación y Él es nuestra redención. Muy bien, ahora esta mañana, no piensen que ya voy a concluir el sermón, esa es solo la introducción. Esta mañana vamos a ver 4 características de la gloriosa muerte de Jesucristo que nos deben llevar a amarlo más y vivir una vida que sea acorde con ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Y eso lo vamos a ver en Marcos capítulo 10 del versículo 32 al 34. Y miren lo que dice la palabra de Dios. E iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le matarán, y 3 días después, ¿qué? Resucitará. Oremos. Padre, venimos delante de ti para suplicarte que hoy hagas una obra espiritual en medio nuestro, Señor. Yo te pido que quites cualquier cosa de nuestra mente que nos esté desconcentrando. A veces venimos con cargas, Señor, de afuera, de nuestra vida cotidiana. Pero hoy suplicamos, Señor, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra alma estén plenamente concentrados en escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, aún para escuchar necesitamos tu ayuda. Espíritu Santo, permítenos comprender, permítenos entender. Y te suplico, Señor, que hoy la obra de Jesucristo cobre un valor como nunca antes había tenido en nuestra vida, Señor. Y que eso nos lleve a amar a Jesucristo más, que nos lleve a admirarlo, Señor. Yo te suplico que hoy este auditorio rebose en alabanza a Jesucristo. Que hoy podamos glorificar a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Padre, ayúdanos a ver el valor de la obra de Jesucristo y verlo como tú lo ves, Padre, como el regalo más grande, la muestra de amor más grande que podías dar. Ayúdanos, Señor, y te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor. Amén.
Vamos a ver 4 características de la gloriosa muerte de Jesucristo. Y la primera característica es que la muerte de Cristo fue una muerte voluntaria. La muerte de Cristo fue una muerte voluntaria. Miren el versículo 32 y comienza así: e iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y miren, Jesús va de norte a sur en dirección hacia Jerusalén. Entonces nos preguntamos, si van de norte a sur, ¿por qué dice que van subiendo? ¿Por qué van subiendo? Bueno, la razón es que desde esa área, todos los alrededores de Jerusalén, está alto. Así que todas las personas que estuvieran dirigiéndose hacia Jerusalén siempre veían su dirección a Jerusalén como una subida. Estaban en una subida inclinada hacia Jerusalén. Era un ascenso. Jerusalén estaba situado a mayor altura que el resto del territorio, y por eso es que en los salmos de peregrinación siempre los salmistas o las personas que estaban yendo en peregrinación a Jerusalén decían: subiremos al monte santo. Estaban camino a Jerusalén e iban en subida, estaba empinado siempre esa subida. Miren lo que dice el Salmo 24:3: ¿quién subirá al monte santo de Jehová, su lugar santo? Una referencia a ir subiendo hacia Jerusalén. Y mire lo que continúa diciendo el versículo 32: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Es decir, iba un grupo, y vamos a ver más adelante ahí que no solamente iban los 12 discípulos, sino que iba un grupo más grande, iba una multitud que los estaba acompañando, otros discípulos que se estaban acercando, que estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús, pero Jesús iba delante, e iba solo delante de ellos. Y miren, los judíos subían en peregrinación a Jerusalén cada cierto tiempo para presentar sus ofrendas a Dios. Ellos iban a presentar lo que podían presentarle a Dios en sus ofrendas de animales, que iban a ser sacrificados para apaciguar en un sentido la ira de Dios, o para presentar adoración a Dios en el templo. Pero en esta ocasión, miren esto tan interesante: Jesucristo está yendo hacia el templo, está subiendo en peregrinación hacia el templo, pero ¿cuál es la ofrenda que Jesucristo está llevando en este momento? No está llevando ofrendas de animales, sino que Jesucristo está yendo hacia adelante. Él es el primero que va guiando al grupo, y Él, en un sentido, se está llevando a sí mismo para presentarse como una ofrenda por el pecado de la humanidad. Aquí tenemos que detenernos y observar algo. Aquí hay alguien empujando a Jesucristo para cumplir la voluntad. Aquí hay alguien que está obligándolo para que vaya y se entregue, para que muera en la cruz. No, más bien, si Él hubiera puesto a consideración de los discípulos: debo ir a Jerusalén a morir, ¿qué hubieran dicho los discípulos? No vayas, eso no te suceda. Y ya vimos que Pedro en unos capítulos antes le estuvo diciendo: no, que eso jamás te suceda. Pero Él es quien va decidido. Él va a morir a Jerusalén voluntariamente. Él está entregando su vida de manera voluntaria, nadie se la quita, Él la entrega de manera voluntaria y va adelante con paso firme a cumplir la voluntad de Dios. Y aquí quiero que miren algo: el Señor no está yendo a Jerusalén ni siquiera con el deseo de la predicación principalmente, con el deseo de la exhortación que va a tener en el templo, pero el propósito principal por el cual Jesucristo va a Jerusalén es porque va a pagar por el pecado de aquellos que son suyos. Y sabe la muerte que va a recibir, y lo va a profetizar en unos momentos. Y Él está yendo con toda confianza, con toda determinación, con toda valentía a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué quiero que nos detengamos unos minutos ahí? Porque cuando miramos a veces a Jesucristo, o las imágenes que hemos tenido de Jesucristo, tal vez por películas o por ideas que ha creado la iglesia, a veces vemos a un Jesús que es como demasiado suave, como demasiado pusilánime, a veces lo presentan, demasiado débil en su hablar. Pero aquí lo que vemos es el carácter de Jesucristo. Es un hombre valiente y fuerte que sabe que va a Jerusalén y se va a enfrentar con todo el sistema religioso de su época, y sabe que lo van a matar, y Él es el que va adelante dirigiendo al grupo. Y si queremos ver cómo actúa un hombre, realmente tenemos que dejar de poner nuestra mirada en otros modelos de hombre. Si alguien quiere saber lo que es ser verdaderamente un hombre, necesitamos mirar a Jesucristo. Él es un hombre de verdad, un hombre valiente, fuerte,
que hace lo que tenga que hacer por cumplir la voluntad de su Padre y va hacia adelante, así lo que venga adelante sea lo más difícil. Y esa es la característica de un hombre de Dios realmente, que es capaz de hacer lo que tenga que hacer por cumplir la voluntad de Dios, no porque ve que lo que viene adelante va a ser lo más difícil, lo que más miedo le da, entonces más bien trata de escapar, o más bien trata de decirle a la esposa, usted tome la decisión. No, un hombre de Dios sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace, así sea lo más difícil que haya que hacer. Eso es ser un hombre valiente, y nuestro Señor iba adelante. Este es un líder, este es el buen pastor guiando a sus ovejas. Él iba adelante. Y miren el versículo 32, y estaban perplejos. Los que le seguían tenían mucho miedo. ¿Por qué tenían miedo? Es posible que todavía tuvieran en su mente las palabras que el Señor había hablado de lo difícil que era entrar en el reino de los cielos, pero parece que todo indica que el Señor iba adelante y ellos saben lo que está por suceder. Y tal vez están pensando y ven la solemnidad del Señor yendo hacia Jerusalén y recuerdan que el Señor ya ha profetizado esto. Miren lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 31. Y Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto, y después de 3 días ¿qué? Resucitar. Ahora pasen la hoja a Marcos capítulo 9, también el versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. ¿Qué quiere decir esto? Para Marcos capítulo 10, versículo 32, esta es la 3ª vez que Jesús ya les ha anunciado que va a morir, Así que cada acercamiento hacia Jerusalén, ellos debían sospechar algo serio está por suceder. ¿Y qué dice que de ese grupo que estaban qué? Llenos de temor, llenos de miedo. Además ya sabían que los líderes religiosos de la época, especialmente la élite de Jerusalén, quería matar a Jesucristo. Era algo que ya estaba corriendo en el ambiente. Este era un hombre que estaba haciendo de estorbo para el sistema religioso de la época y querían matarlo. Y los discípulos, por supuesto, tienen miedo. Y miren el versículo 32. Y estaban perplejos y los que los seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Y ustedes saben, esto lo hemos visto a lo largo de Marcos, el Señor Jesucristo siempre está predicando a las multitudes, sanando a las multitudes, haciendo milagros, pero está preparando un equipo de líderes, aquellos que iban a poner las bases de la iglesia. Así que la multitud iba detrás de él, pero en este momento él llama a los 12 porque les tiene que dar una instrucción particular, algo específico. Y eso también es interesante, ver que el Señor está ministrando a las multitudes, pero siempre se encarga de preparar a un grupo reducido que son aquellos que liderarán la iglesia. Y vamos a pensar entonces en las implicaciones. El Señor Jesucristo los toma aparte y comienza a decirles lo que va a suceder. Y pensemos en las implicaciones de este primer punto, de que Él viene voluntariamente a entregar su vida. Él les dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿De dónde viene esta idea de que alguien debía morir como un sacrificio por el pecado del mundo? ¿De dónde sale esta idea? ¿Esto es algo que es nuevo del Nuevo Testamento o de Jesucristo? ¿O esta es una idea que viene desde la antigüedad? Bueno, sabemos que la muerte es la consecuencia por el pecado. El Señor ha determinado que si alguien peca, entonces tiene que haber una muerte para cancelar ese pecado, ¿sí? Y no solamente una muerte física, sino que luego una condena eterna para poder pagar el pecado a un Dios eterno. Algunas personas se preguntan, ¿por qué el infierno es eterno? ¿Por qué el infierno nunca se termina? Porque la afrenta que nosotros hemos cometido es contra un Dios santo y eterno. Y si estuviéramos siendo castigados por la eternidad, una y otra vez, día tras día por la eternidad, nunca alcanzaría para pagar la deuda contra un Dios completamente santo. Por eso el infierno es eterno. Y Dios en Génesis 2:17 le dijo a Adán que si comía del fruto,
una de las consecuencias que tendrían es que morirían. Y Adán y Eva no hubieran muerto si no hubieran pecado. La muerte entró a este planeta a causa del pecado. Y esa es una de las consecuencias. Por eso cuando alguien se muere es un recordatorio de que el pecado entró en la humanidad. Pero no solo hay muerte física, sino que también hay muerte espiritual, como lo hemos visto. Pero Dios en su gracia, ¿qué hizo? Decidió determinar que había alguien que podría morir en sustitución de aquellos pecadores. Alguien que podría ser un sustituto. Y de ahí en adelante, esa es la manera de ustedes entender el Antiguo Testamento. Se está buscando quién es. Y entonces tal vez llega Abraham y la gente piensa, ¿es Abraham? No, no es Abraham. Más bien Abraham fue un pecador que cuando tuvo miedo, dijo, mire, ¿sabe qué? Mejor hagan lo que quieran a mi esposa. ¿Ese era el hombre perfecto? No. Isaac. Jacob es el hombre perfecto. No. Y ustedes van trazando la línea y luego llegamos a la época de los reyes y pensamos tal vez, bueno, va a ser Saúl, ¿ese sí es el hombre perfecto? No, tampoco. David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿ese sí va a ser? No, resulta que adulteró y mandó a matar al hombre de la mujer con la cual había adulterado. Y así está todo el Antiguo Testamento buscando quién es, tal vez va a ser este va a ser el que nos va a rescatar, este va a ser el mejor. Y luego de David vino Salomón, y Salomón alcanzó a tener un reino grande, poderoso, era sabio y parecía que cumplía todo, era el hijo de David. ¿Y qué sucedió? Tampoco, peor que su padre. Y así está trazando todo el Antiguo Testamento hasta que llega un punto donde llega el Mesías prometido. Y es un hombre completamente, pero ¿saben qué? También es Dios para que fuera perfecto. Porque no había ninguno en medio de nosotros perfecto para hacer el sacrificio agradable a Dios. Así que Dios está viendo y dice, no hay nadie, no hay ni uno solo que cumpla completamente, que sea completamente santo. Y la única forma entonces de rescatar a la humanidad es que Él, siendo el único santo y perfecto, Él se haga hombre para poder morir. Pero Él, siendo santo y perfecto, se hace hombre y muere entonces en sustitución de los suyos. Por eso cuando las personas no creen que Jesucristo es Dios, no están entendiendo el punto completamente de la Biblia. Porque ese es el punto, que ninguno de nosotros podíamos salvarnos, que no había ni uno solo perfecto que pudiera hacer el sacrificio agradable a Dios. Entonces Dios mismo se hizo hombre y murió por nosotros. Jesucristo es el único Salvador porque es Dios hecho hombre, perfecto y puro. Y en ese sistema, en el antiguo pacto, se estaban dando unas sombras de ese sacrificio que estaba por venir. ¿Y recuerdan cuáles eran esas sombras? El sistema sacrificial, el sistema de sacrificar animales como muestra de ¿qué? De la muerte que era necesaria a causa del pecado. Antes de venir nos dio sombra de la necesidad de un sacrificio vivo para aplacar, para hacer la propiciación y llevar las consecuencias de nuestro pecado. Y a Israel se le pidió establecer un sistema sacrificial de animales que no quitaba el pecado, pero era un recordatorio de la necesidad de un sacrificio que vendría. Un recordatorio continuo, permanente, de que la muerte es necesaria a causa del pecado. Y miren lo que dice Levítico capítulo 1. Dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto de ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza. Miren lo que tenía que hacer la persona que traía una ofrenda. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará al novillo delante del Señor y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. ¿Qué sucedía? Cuando alguien presentaba un animal en el templo,
ponía sus manos sobre el animal en representación y señal diciendo que lo que va a recibir este animal, la muerte que va a recibir este animal es lo que yo debería recibir. Y pone sus manos en símbolo diciendo este animal en un sentido está siendo como un representante de lo que yo debía recibir. Así que el sistema sacrificial del antiguo pacto era un recordatorio constante para los judíos de que eran pecadores y necesitaban un sacrificio perfecto. ¿Y cómo sabemos que esos animales no quitaban el pecado, que no aplacaban la ira completamente? Porque tenían que hacerlo ¿qué? Una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces tuvo que morir Jesucristo? Una sola vez y suficiente. Pero los sacrificios de animales eran necesarios día tras día, porque nunca quitaron completamente el pecado del ser humano. Simplemente era un recordatorio de que se necesitaba un sacrificio perfecto, una ofrenda perfecta. El sistema sacrificial era una sombra del sacrificio perfecto que se necesitaba. No limpiaba, no quitaba el pecado de nadie, pero era un recordatorio perpetuo de que vendría un cordero sin mancha que quitaría el pecado del mundo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Y es lindo cuando se escuchan las hojas de las Biblias sonar. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse ya los adoradores una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Está diciendo eso, pues si hubieran quitado el pecado no hubieran sido necesario hacerlo una y otra vez. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. El autor de Hebreos nos está recordando esto. El antiguo pacto, la ley, el sistema sacrificial era solamente una sombra de lo verdadero, de lo que tenía que suceder con Jesucristo. Y alguien se preguntará, bueno, yo entiendo que la muerte de un animal no pueda borrar los pecados de la humanidad. Y aquí estoy casi seguro que puede haber personas en este lugar que tienen esta pregunta, porque antes de ser creyente yo tenía este interrogante, y es, entiendo que los animales no puedan quitar el pecado del ser humano, pero ¿cómo es posible que el sacrificio de un solo hombre pueda limpiar el pecado de tantas personas? Y yo recuerdo que meditaba eso en mi mente, creciendo en la iglesia como un niño y pensando una y otra vez eso, y decía, bueno, ¿cómo es que el sacrificio de uno solo puede cubrir con el pecado de tantos y con tantos pecados? Y es una pregunta que tenemos. Y miren, esa pregunta tiene varias respuestas. Número 1, el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio superior, primero porque no es un animal, sino que es un sacrificio humano. Eso es lo primero que muestra que es un sacrificio superior. Pero en segundo lugar, es un sacrificio superior porque Él es perfecto y de valor inestimable. Y yo creo que en esto tenemos que detenernos. Aquel que estaba muriendo en la cruz no era cualquier hombre. Era Dios hecho hombre, entregando su vida por los pecadores. Y yo creo que hay algunas ilustraciones que nos sirven para entender este concepto más, y es, dependiendo de la posición de alguien, o de la autoridad de alguien, o del estatus de alguien, sus acciones valen más. ¿Qué quiero decir? Si ustedes encuentran a alguien muy importante, muy famoso, y lo saluda por su nombre, ¿usted qué dice? ¡Wow, me saludó! Es muy valioso. Por ejemplo, piensen en alguien que ustedes admiren, alguien que ustedes reconocen, y esa persona se acerca y le dice, hola Andrés, buenos días. Y usted, ay, ¿sabía mi nombre? Y usted lo ve valioso. Pero si se acerca el compañero de trabajo, si se acerca el que usted ve todos los días y le dice, hola Andrés, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La acción es la misma, pero el estatus de una persona pues hace que las acciones sean más valiosas de esa persona. Ahora, esta es una ilustración muy pequeña, pero pongámosla en el contexto de quién está muriendo en la cruz. Es el ser más valioso, el ser más hermoso, el ser más glorioso del universo, está entregando su vida en la cruz. Y por eso
no solamente es el sacrificio más valioso, sino que es el sacrificio de un valor inestimable, incalculable. Una gota, y esto es una ilustración, pero una gota de la sangre de Jesucristo es suficiente para salvar 10,000 planetas tierras llenos de hombres pecadores. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que Él es tan valioso, que Él es tan superior, que solamente un segundo de su sacrificio es suficiente para salvar completamente. Porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es grande, porque Él es el creador del universo. Aquí tenemos al ser más valioso del universo haciéndose hombre para morir. Su sacrificio tiene un valor infinito. Y esto quiere decir que no es cualquier sacrificio, es el sacrificio perfecto y puro de Dios, en humanidad muriendo en la cruz. El ser más excelente, más hermoso, más glorioso, entregándose voluntariamente por los pecadores. ¿Por qué más el sacrificio de Cristo es tan especial? Porque es único. Él decidió salvar a la raza humana de manera especial. Piensen en esto, ¿los ángeles pecaron? ¿Y quién murió por los ángeles? No, los ángeles que pecaron van a ser condenados eternamente y no hay un salvador para ellos. Mientras que para el ser humano, Él se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Por eso dice la Biblia en varias oportunidades que los ángeles se maravillan, porque los ángeles han adorado al Rey de Gloria y en un momento están viendo que ese Rey de Gloria se vuelve como uno de nosotros y ve todo lo que le hacen, y los ángeles están maravillados de un amor tan grande, y ellos pueden pensar y decir, bueno, con nosotros no sucedió eso, son ángeles santos así que no tienen envidia, pero se maravillan de la grandeza. Se maravillan de la grandeza de lo que han hecho, de lo que ha hecho el Señor Jesucristo para salvar a la raza humana, haciéndose hombre para morir por el pecado de nosotros. Se necesitaba un hombre perfecto para morir en el lugar de los hombres. Y ya que el ser humano no tiene ningún representante perfecto, Dios mismo se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Y a esa doctrina es la que llamamos expiación sustitutiva. La expiación sustitutiva significa sufrir el castigo de alguien más para pagar la pena por un delito cometido. Cuando alguien expía una pena, ¿qué está haciendo? Está pagando la culpa por un delito. Y cuando decimos que es sustitutivo, ¿qué es? Que alguien lo está sustituyendo para pagar esa pena. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y miren lo que dice Marcos 10:33. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, y pueden subrayar ahí el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y detengámonos unos minutos ahí en Hijo del Hombre. Y no quiero complicar mucho el asunto, pero creo que es importante. Y a ver, aquí hay muchos teólogos y no me tienen que contestar. A veces hago preguntas retóricas y no estoy esperando que ustedes me contesten, ¿cierto? Pero si quieren contestar, adelante. ¿Murió Dios en la cruz? Una pregunta para teólogos. ¿Murió Dios en la cruz? Algunos dirían sí, porque Jesús es Dios y genuinamente Él murió en la cruz. Pero otros dirían no, porque Dios no puede morir. Entonces, ¿cuál es la respuesta bíblica? ¿Es Jesús Dios completamente? ¿Y murió Jesús en la cruz completamente? Pero Dios es eterno y no puede morir. Es una pregunta difícil, ¿no? Pero hay respuestas en la Biblia. Y los teólogos han llamado a la solución de este problema, algo que realmente no quiero complicarles porque no es complicado, es fácil cuando lo entendemos. Pero hay un término en latín que se llama communicatio idiomatum, que significa comunicación de atributos o comunicación de propiedades. Y esta doctrina es la doctrina que ha creído la iglesia históricamente. Y voy a leerles de qué se trata esta doctrina. Significa lo siguiente: Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza ¿qué? Humana.
Cada una de las naturalezas de Cristo, tanto divina como humana, comunican a la persona de Cristo sus atributos. De este modo, desde la encarnación, la persona de Cristo tiene siempre los atributos de Dios y los atributos de hombre. Pero esta doctrina es importante, ya que aclara que cada acción de Cristo debe ser evaluada para determinar si la acción realizada por Cristo está siendo realizada desde la comunicación de los atributos divinos o desde la comunicación de los atributos humanos. De esta manera, Jesús es omnipresente según comunica su naturaleza ¿qué? Divina, pero al mismo tiempo no es omnipresente según lo que comunica su naturaleza humana. Es decir, cuando Jesucristo está caminando en este momento, desde su naturaleza humana está ubicado en un solo lugar, está en ese momento ahí, pero desde su naturaleza divina sabemos que Él jamás abandonó sus atributos y es omnipresente. ¿Qué más dice esto? Al mismo tiempo, cuando se enseña que la segunda persona de la Trinidad murió en la cruz, esta muerte es según su naturaleza humana y no según su naturaleza divina, porque la naturaleza divina no puede morir, pero la naturaleza humana sí, y es justamente esa la razón por la cual Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos. Eso es lo que enseña la Biblia. Y a veces nos complicamos y surgen herejías porque no entendemos claramente lo que la Biblia enseña. Así que suena complicado esto de communicatio idiomatium, pero se llama comunicación de los atributos o comunicación de las propiedades, y quiere decir que cada naturaleza en Cristo comunica sus atributos a la persona de Cristo, que es una sola persona. Esto es importante. Aquí Jesús está diciendo que ¿quién va a ser entregado? El Hijo del Hombre, haciendo énfasis en su completa humanidad para morir. Miren lo que dice el versículo 33, para ser entregado a los principales. Jesucristo es el Mesías prometido a los judíos, pero justamente los líderes religiosos judíos son los que lo rechazarían y lo mandarían a matar. ¿Y lo entregarían a quién? A los judíos, a los gentiles romanos, que serían los que finalmente lo ejecutarían. Y aquí hay que destacar algo, desde la perspectiva humana, fueron los judíos y fueron los romanos los que tomaron la decisión de matar a Jesús, pero desde la perspectiva soberana de Dios, ¿quién decidió entregar su vida? Él voluntariamente entregó su vida. Y es lo que dice Juan capítulo 10, del 17 al 18, dice así: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte de Jesucristo fue una muerte voluntaria. Él no solamente es el cordero sacrificial, sino que hay algo muy interesante con el sacrificio de Cristo. ¿Quiénes tenían que presentar los sacrificios en el antiguo pacto? Los sacerdotes. ¿Y qué sacerdote podía haber para presentar el sacrificio de Cristo? Tampoco había uno. Así que Él mismo es el Cordero y Él mismo es el sacerdote que se presenta a sí mismo por el pecado de los suyos. Y eso lo pueden ver en Hebreos capítulo 10, versículo 11. Él es sacerdote y al mismo tiempo es la ofrenda. Y esto nos recuerda lo que venimos estudiando hace semanas. ¿Qué puede hacer el ser humano para salvarse a sí mismo? No podemos hacer nada. Tan limitados estamos que Él necesita ser el sacerdote también. El sacerdote y el cordero. Él nos salva de principio a fin. Y esto tiene que llevarnos a adorar a Jesucristo. Y todo esto tiene que llevarnos a exaltarlo y darle gracias. Y decir, gracias Señor, porque a veces no he alcanzado a estimar lo grande que tú hiciste en la cruz para que yo pudiera ser perdonado. Pero necesitamos exaltarle. Y en segundo lugar, y algunos están asustados porque dije 4 puntos y voy apenas al segundo. Bueno, el primero era el más largo. Número 2, la muerte. En primer lugar, la muerte de Cristo fue voluntaria. En segundo lugar, la muerte de Cristo fue una muerte vergonzosa. Y miren lo que dice ahí desde el versículo 32 en Marcos 10. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Y el versículo 33 dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y el versículo 34 que dice:
y se burlarán de él y le escupirán. Y presten atención al versículo 34. Lo primero que dice es, se burlarán de él. Y aquí literalmente lo que está diciendo este pasaje es que al Señor Jesucristo, al Rey de Gloria, literalmente lo ridiculizarán. Se reirán de él, se burlarán de él. Pueden pasar unas hojas a Marcos capítulo 15 y ver lo que el Señor profetizó siendo realizado. Marcos 15, 16 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana, le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle, salve rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, poniéndose de rodillas le hacían reverencias, y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y ustedes y yo necesitamos parar y recordar a quién le estaban haciendo eso. O sea, Él es el creador, el que sostiene este planeta girando con el poder de su palabra. Y dice que en ese instante le están poniendo una corona para burlarse de él y decirle, ay, tú eres el supuesto rey, y poniéndole una tela púrpura, y burlándose, y escupiéndole al Señor de gloria. Y esto lo he dicho una y otra vez, pero a Jesucristo nadie ni siquiera debía ni alzarle la voz un poquito, ni siquiera debíamos alzar la mirada para verlo. Y Él está yendo ahí callado, como un cordero sufriente, para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Él sostiene, Él le estaba permitiendo respirar a esos que le estaban haciendo eso. Él es el Rey de Gloria y estaba dejando de que fuera burlado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y dice que no solamente se burlaban, sino que lo que dice el versículo es que y le escupirán. El Señor Jesucristo está enfatizando eso. Al Hijo del Hombre le escupirán, como la ofensa más grande, como la humillación más grande, la muerte más vergonzosa y desgarradora para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él fue ensuciado para que nosotros fuéramos limpios. Él fue lastimado para que nosotros fuéramos sanados. Y como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. No solamente una muerte voluntaria, sino una muerte vergonzosa al Rey, al Creador del universo. Y en tercer lugar, la muerte de Cristo fue una muerte dolorosa, una muerte dolorosa. Miren lo que dice el versículo 34, lo que continúa diciendo, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le matarán. La muerte de Jesús no solamente fue humillante, sino que fue una muerte dolorosa. Y hemos visto, leímos esta mañana en la lectura bíblica Isaías 53, y es una profecía de lo que sufriría el Mesías. En Isaías 53 está profetizado que el siervo sufriente entregaría su vida por muchos. Y es muy interesante que dice por muchos, porque eso justamente está hablando de que no sería una salvación universal, sino que sería por aquellos que son suyos, por muchos. Pero también Isaías 56 dice, di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Miren, Jesús sufrió los azotes y cuentan los historiadores que la manera en que azotaban era unos látigos con varias cuerdas que al final tenían pedazos de huesos con puntas agudas que cuando entraban en la piel desgarraban a la persona. Y esos fueron los azotes que recibió Jesucristo antes de morir en la cruz. Y por favor, no pierdan de mente, ¿por qué fue esto? Porque usted y yo pecamos y Él estaba corriendo con las consecuencias de lo que nosotros merecíamos.
Por eso cuando pasa un día mal usted y usted dice, ay, qué día tan terrible, ¿será que Dios me ama? No es que si Dios lo ama o lo va a amar si cambia su situación en este momento. Él ya hizo lo más grande de amor al morir en la cruz por nosotros. Y si usted todavía sigue poniendo la cruz de Jesús como algo menor y poniendo un carro, una casa, que sea sanado una enfermedad como la muestra mayor de Dios, entonces usted no entiende que esta fue la mayor muestra de amor de Dios. Lo que Él hizo en la cruz. No es que si Él lo va a amar, Él ya nos amó. ¿Reconoce usted que Dios lo amó? Esa es la pregunta. Él ya hizo todo, Él ya entregó todo. La muestra de amor de Dios no es que nos pueda dar una vida satisfactoria en este momento. La muestra más grande del amor de Dios es que Él murió en la cruz y se entregó hasta lo sumo por mis pecados. Eso es. Si usted no puede reconocerlo y todavía usted tiene un Dios que solamente está queriendo que le dé fama, riqueza en este mundo, pues usted no ha entendido la muestra del amor de Dios. Él entregó su vida a través de una muerte dolorosa. Toda la ira del Padre se derramó sobre su Hijo. Y miren, eso es algo que no logramos comprender con nuestra mente finita. La muerte de Jesús, estoy convencido que lo más doloroso para Cristo ni siquiera fueron los latigazos, ni fue ser clavado en la cruz, sino que hubo un momento radical donde Jesucristo sintió el abandono del Padre y todo el furor, todo el cáliz de la ira del Padre fue derramado sobre Jesucristo y el pecado de todos nosotros estaba sobre Él. Tan fuerte fue ese momento que Jesucristo llega y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ni siquiera logramos comprender esto. ¿Cómo es que un Dios trino? ¿Cómo es que Él sigue siendo parte de la Trinidad? Nunca dejó de ser Dios, pero en un momento está recibiendo el furor, la ira completa del Padre sobre Él. Y yo era el que merecía estar ahí, pero Él está ahí pagando por mi pecado. Ese es el intercambio perfecto del Evangelio. Que yo merecía estar ahí, pero Él se pone en mi lugar. Que yo merecía estar en el infierno y Él me va a poner en el cielo porque Él fue el que lo ganó por mí. Yo no gano el cielo, yo no puedo hacer nada para estar allá. Él lo ganó completamente por mí. Eso es lo que hace Jesucristo con su sacrificio perfecto. Gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios Padre estaba cayendo sobre su Hijo para que tú y yo seamos perdonados. Y tú me dices, sí, yo creo en la muerte de Cristo, pero no hay un amor por Jesucristo, entonces no te creo, no crees en esa muerte. Porque si tú y yo creyéramos en la muerte de Jesucristo y lo que realmente fue, nuestras vidas serían diferentes y tienen que ser diferentes. Y esa ha sido mi oración. Señor, llévanos a una conciencia este domingo del sacrificio de Jesucristo y que eso transforme nuestras vidas. Y que aquellos que ya estamos en Cristo vivamos de otra manera a la luz de este sacrificio. Y que aquellos que no están en Jesucristo hoy se arrepientan y puedan aprovechar porque es un regalo que Dios está dando. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que el pago de Jesucristo no fue lo único que Él nos ofreció en el Evangelio. Jesucristo no solamente pagó la deuda por nuestros pecados en la cruz, sino que Él obedeció perfectamente. Es decir, Él no solamente dejó nuestra cuenta en ceros, sino que Él dejó la cuenta a favor. Y voy a dar una ilustración con la deuda en un banco. Usted tiene una deuda en un banco y debe miles de millones de pesos. ¿Sí? Y es una deuda impagable, usted no la puede pagar. Si alguien viene y paga la deuda por usted, pues la deuda, su cuenta de banco queda en ¿qué? Queda en ceros. Y algunas veces pensamos que ese es el Evangelio. Jesucristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Ya no debo nada, ya no estoy debiéndole a Dios su cuenta. Pero eso es un evangelio incompleto. ¿Saben qué es lo que dice el evangelio completo? Que Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino que Él obedeció perfectamente. Él vivió la vida que usted y yo debíamos vivir. Así que cuando Jesucristo murió en la cruz, no solo pagó la deuda, sino que además dejó saldo infinito a favor de la gloria de Jesucristo y la herencia de Cristo en nuestra cuenta.
Y cuando usted está en Jesucristo, usted se ha arrepentido de sus pecados y usted cree que Jesucristo es el único medio de salvación, ¿sabe cómo lo ve el Padre a usted? Como si usted hubiera vivido la vida perfecta de Cristo. ¿Y cómo vio el Padre a Jesucristo en la cruz? Como si hubiera vivido nuestra vida, y por eso lo castigó. Pero ¿por qué entonces ahora entramos al cielo? Porque estamos completamente identificados con Cristo. Y el Padre me ve como si yo hubiera vivido perfectamente como Jesucristo. Toda su justicia está a mi favor. Toda su justicia y su herencia está ahora en mi cuenta. Él no solo pagó la deuda, Él dejó saldo a favor y por eso yo puedo entrar en el cielo. ¿Ustedes no creen que eso es una gracia incomprensible? Que yo merezco ir al infierno, pero Él me va a premiar como si yo hubiera vivido la vida de Jesucristo. Y por eso dice que somos coherederos con Cristo. Esa es una gracia inexplicable, que merecemos el juicio, pero vamos a ser premiados. Imagínense el Señor dándonos una corona. Yo todavía no puedo entender eso como ¿por qué? Bueno, la única razón es por Jesucristo, por su gracia. Ese es el evangelio. Otra ilustración: un padre le dice a su hijo que debe mantener su cuarto limpio. Esto solamente es de la imaginación, no pasa en la vida real. Debes mantener tu cuarto limpio, mantenerlo organizado, la ropa en su lugar, los juguetes en su lugar. Pero ese hijo, en vez de limpiarlo, lo llena de mugre por todas partes. Saca toda la ropa que pueda haber y todos los juguetes. Y además de eso lleva barro de afuera y lo mete en el cuarto y ensucia todas las paredes, ensucia cada centímetro de la habitación. Y el padre le dice: mira, no has cumplido el mandato que te di de mantener tu cuarto limpio. Recibirás una disciplina por lo que has hecho. Imagínense que cuando el padre está listo para darle la disciplina a ese hijo que ensució el cuarto, llega el hijo mayor y dice: padre, por favor, no lo castigues a él, castígame a mí. También es de la imaginación, ¿cierto? Y alguien diría: esta es una buena ilustración del evangelio. El hermano mayor llevando el castigo del hermano menor. Pero saben, esa es una ilustración deficiente, porque si el hermano mayor solo recibe el castigo, ¿cómo queda la habitación? Sigue estando sucia. Eso no fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo recibió el castigo, pero también fue y limpió todo el cuarto perfectamente. Ese es el evangelio completo, que tenemos perdón de nuestros pecados, pero tenemos la justicia de Cristo. Y por eso es que usted no entra al cielo más o menos, no entra raspando. O usted entra completamente porque está en Cristo, o usted no entra y recibirá el juicio de Dios. ¿Y quiere saber cómo es el juicio de Dios por los pecados? Pues mire cómo fue la cruz e imagínese eso eternamente sobre usted. Esa es la manera como Dios castiga el pecado. Y finalmente terminamos con que la muerte de Cristo fue una muerte gloriosa. Miren el versículo 34 cómo termina. Y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. La muerte de Cristo es gloriosa porque no se quedó muerto el autor de la vida. Jesucristo derrotaría al enemigo final, que es la muerte que había entrado en este planeta, y Él declararía que había cumplido perfectamente. Así que la próxima vez que usted esté confesando sus pecados y usted esté pensando: bueno, mi pecado es tan terrible que tal vez Cristo no me puede perdonar, que tal vez Dios no me puede perdonar, quiero decirle algo: eso es mentira. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para limpiar cualquier pecado, por horrendo que sea. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él dijo que fue consumado completamente, ha sido pagado, y la muestra de que ese sacrificio fue aceptado es que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, mostrando que la deuda había sido cancelada completamente. Miren, comenzamos pensando en la ley de causa y efecto, y lo mismo sucede ahora. Entonces, ¿cómo puede usted obtener esta recompensa? ¿Cómo usted puede ser ahora identificado con Cristo? ¿Cómo puede usted recibir ese regalo que Jesucristo dio en la cruz?
Bueno, necesita arrepentirse de sus pecados hoy mismo y creer en que Jesucristo es el único medio de salvación. Y si usted confía plenamente en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, si usted se entrega completamente a Él, le ama por lo que ha hecho, entonces ahora usted puede salir completamente justificado y saber que es un hijo de Dios. Y ahora su cuenta es la misma cuenta de Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo ganó ahora es suyo. Y usted puede ser completamente perdonado. ¿Y qué pasa? Es imposible que usted me diga que va a vivir de la misma manera si usted cree este mensaje. Si usted me va a decir, yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y por eso entonces yo voy a pecar libremente y deliberadamente, pues usted no ha entendido. Esto definitivamente va a cambiar su vida y usted va a decir, pues yo tengo que vivir de una vida agradable por aquel que me ha amado tanto, porque Él me amó primero, entonces ahora yo le amo y vivo para Él. Ni siquiera me gusta ese término que algunos dicen que ¿por qué obedecemos? Por agradecimiento. No obedecemos por agradecimiento, obedecemos por amor, porque le amamos y porque vemos lo grande de su sacrificio. Y si usted no ve grande el sacrificio de Cristo, por supuesto que no hace parte de Él y usted será usted mismo el que tendrá que correr con las consecuencias de su propio pecado. Arrepiéntete y cree, y entonces serás salvo. Él será tu sacrificio sustituto, tu propiciación, tu reconciliación y tu redención. Oremos. Padre, podríamos pasar más tiempo pensando en la grandeza del sacrificio de Cristo, pero te suplico que nuestras mentes limitadas, nuestro corazón, nuestra alma, hoy pueda crecer en amor por Jesucristo. Por favor, yo te suplico que todos salgamos de este lugar solamente pensando en Cristo, pensando en lo grande y hermoso que es, pensando en esas burlas, Señor, en esos golpes, y reconociendo que fue a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra indisciplina. Padre, transforma nuestras vidas, ayúdanos a vivir de una manera que sea digna del Evangelio, digna de estas noticias tan buenas, Señor. Padre, trae a vida nueva personas que aún no habían entendido este mensaje y que hoy por tu Espíritu Santo despiertan a vida espiritual. Por favor, salva, Señor. Padre, permite que hoy personas confiesen su pecado y reconozcan que Jesucristo es el único Salvador. Permite que personas hoy entiendan el anuncio glorioso de la muerte de Cristo y puedan aferrarse, que suelten hoy su pecado y abracen a Jesucristo. Padre, solo nos queda decir hoy como iglesia, gracias por Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Te vamos a adorar por la eternidad, por lo que hiciste. Gracias por amarnos. Gracias, Señor. Ayúdanos. Amén.